A ver, esta tarde está aquí, le aprecio mucho a Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Pues le agradezco la confianza de venir a este estudio. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo en tu estudio y saludar a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres de todo nuestro país. Saludos a todos. Oye, ¿cómo viste las precampañas? Yo creo que fueron unos ejercicios interesantísimos para el país. Es una gran oportunidad que nos da la democracia de hacer un alto en el camino, de revisar las cosas que hemos logrado juntos, los mexicanos, y también hacer un balance de las asignaturas pendientes y de las cosas que se deben de proponer para mejorar la vida de las familias mexicanas. Y de lo que se tiene que corregir en la campaña. Absolutamente. Y por esa razón lo que ha propuesto José Antonio Meade es ser el candidato de las familias mexicanas. El de proponer las mejores condiciones de seguridad, de educación, de salud, de generación de empleos, para que México sea una potencia que le dé las oportunidades a todos de demostrar con su esfuerzo que podemos alcanzar nuestros anhelos de vida. El promedio de encuestas no ayuda a Meade. Lo ubican el promedio de encuestas en tercer lugar. ¿Cómo lo ven ustedes cuando se encierran ahí en su cuarto de guerra y dicen, a ver, vamos a ver el promedio? Mira, nosotros analizamos todas las encuestas y de todas ellas aprendemos. Pero ciertamente lo que hemos encontrado es que en muchas encuestas, como las que tú has levantado aquí en tu programa, en Twitter y en Facebook, José Antonio Meade es el que encabeza esas encuestas en Twitter de manera cotidiana. El público que escucha este programa cuando se expresa en las redes sociales pone a José Antonio Meade en primer lugar. También hemos visto encuestas que tienen un seguimiento a través de Facebook en redes sociales, que también reportan un crecimiento de José Antonio Meade a lo largo de la precampaña, cumpliendo uno de los elementos fundamentales. Entre más gente conoce a José Antonio Meade, que entre más gente conoce su preparación, su propuesta, su trayectoria honorable, honesta, de resultados a favor de México, más gente quiere votar por José Antonio Meade. Y en ese sentido estamos siempre atentos a lo que se publica, a lo que se mide, y aprendemos de ello para mejorar el trabajo en la precampaña, para mejorar el trabajo hacia la campaña, y por seguir avanzando en que la gente conozca el trabajo, los logros y las propuestas de José Antonio Meade. Aquí sentado donde tú estás me dijo José Antonio Meade el lunes que pues él ajustó la campaña a su estilo, no su estilo a la campaña. Hizo muy bien en ese sentido José Antonio Meade, porque cada campaña también responde a un momento distinto en el país y responde a un perfil en el precandidato o candidato distinto. Y en la riqueza que tiene nuestro México, también hay que llevar a la mesa de cada entidad federativa, a la mesa de las familias mexicanas, las propuestas que resuelven sus problemas, que atienden sus preocupaciones y que también permiten seguir avanzando en lo que sí funciona, en lo que los mexicanos queremos cuidar y preservar. Un sistema educativo con un nuevo modelo educativo que premie con mejores salarios base a las maestras y los maestros del país, así lo propone José Antonio Meade. Un sistema de seguridad que nos permita recuperar la tranquilidad para ejercer las libertades, con una ley de seguridad interior que le dé certeza a las Fuerzas Armadas para participar en los trabajos de seguridad interior donde así se requiera en las entidades federativas, con policías profesionales, pero con oportunidades de empleo para alejar a los jóvenes de las filas del crimen. A ver. José Antonio Meade es un hombre de propuestas, de trabajo, de esfuerzo, y cuando lo contrastamos con otras posibilidades como López, que propone liberar a los criminales de las cárceles, aquí tuvimos un debate muy interesante con Jade Kolpolensky, recordarás, pues donde ella, tratando de salir por la tangente, decía que la propuesta de López no era perdonar a los criminales, y le trajimos la propuesta y precisamente lo que quiere decir lo que dijo López, que es efectivamente liberar a los narcotraficantes o a los secuestradores o a los ladrones de las cárceles y ponerlos otra vez en las calles. Eso no es correcto. Por eso una propuesta seria, profesional, como la de José Antonio Meade, ha ido capturando la imaginación, el apoyo y el respaldo de las familias mexicanas. A ver, los especialistas, los analistas dicen, es una losa para Meade el PRI. A ver, aquí le háganme mío. Yo lo veo distinto. Obviamente el PRI... Sí, pues tú eres el presidente del PRI. Y soy el presidente del partido que tiene el mayor número de militantes, de simpatizantes y la estructura político-electoral
más desarrollada de México y me atrevería a decirte más desarrollada de América Latina. Somos un partido político que encuentra en esta etapa un espacio de apertura, de puertas abiertas y ventanas abiertas con la sociedad. Estamos permitiendo por primera vez en la historia a candidatos que son ciudadanos, como José Antonio Meade en la elección presidencial. Y eso nos da una fortaleza y una cercanía con las familias mexicanas que tenemos que subrayar. Pero también en este mismo proceso electoral estamos presentando candidatas y candidatos, jóvenes, mujeres, hombres, de trayectoria partidaria que han acreditado con honestidad, con esfuerzo y con trabajo el construir las instituciones que México necesita para seguir desarrollando. Dime, Enrique Ochoa, presidente del PRI, ¿cuándo se dan a conocer las listas de sus senadores y diputados? Tenemos dos procesos de acuerdo a la ley electoral. A nivel federal, sí, se tiene que registrar en la tercera semana de marzo las candidatas y los candidatos por vía de mayoría relativa, que son 300 diputados y diputadas y 64 fórmulas para el Senado de la República, y después vendrán las fórmulas de representación proporcional, los pluris para el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Porque nuestro calendario electoral, Joaquín, y aquí es muy importante recordárselo a todo tu auditorio, vivimos en este 2018 la elección más grande que hemos vivido en toda la historia de México. Todo el país tiene elecciones, obviamente, federales, y todos tienen, menos 2 estados, elecciones estatales. Entonces tenemos en un momento, y además 9 entidades federativas tienen elección para gobernador o jefe de gobierno. Así es. Entonces tenemos un proceso electoral muy amplio y tenemos la responsabilidad en el PRI de presentar ante la opinión pública las mejores candidatas y candidatos. Cumpliremos puntualmente en que la mitad de las candidaturas son para mujeres y cumpliremos también la participación de los jóvenes en las candidaturas. Nunca antes hemos tenido más jóvenes como candidatas y candidatos en el PRI como en esta elección del 2018. Pero esto provocó una rebelión en la granja, ¿no? Porque pues los que dicen, a lo largo de, que no es nuevo, ni es exclusivo del PRI, sino de todos los partidos, cuando yo escucho a políticos maduros que me dicen, no, es que ya me toca. Pues si no, no es de relevos, ¿no? Fíjate que un partido político como el PRI tiene para cada espacio, para cada candidatura, 5, 6, 7 aspirantes que tienen méritos, que tienen experiencia, que tienen trayectoria. ¿Quién elige? Pues es una cuestión que tiene que incorporar 2 elementos. Primero, tenemos procedimientos de convención de delegados como el que celebramos el domingo para elegir a nuestro candidato José Antonio Meade a la presidencia de la República, pero tuvimos también las convenciones en distintas entidades federativas, en prácticamente la mitad del país, para elegir a las candidatas y candidatos a diputados federales y Senado de la República. Sí. Y la otra parte del país, que se dividió en 2, obedece a la obligación que tenemos, de acuerdo a la reforma que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, que la mitad de las candidaturas sean para mujeres. Luego entonces, tenemos que tener un mecanismo que compense, en caso de ser necesario, para garantizar la equidad entre mujeres y hombres en las fórmulas que van a competir. Y también tenemos que tener un espacio de ajuste para incorporar las candidaturas de jóvenes. De ahí que tienes, Joaquín, que en un distrito, en un estado muy importante, el Estado de México, por ejemplo, puedas tener 7, 8, 9 aspirantes a una candidatura que tienen, en su calidad de jóvenes, de mujeres o de hombres, y su trayectoria al interior de su distrito, los méritos y la capacidad para ser candidato o candidato. Pero la posición es solo para uno. Y en ese sentido, pues se generan dentro de algunas expresiones, pues la necesidad de dar explicaciones, de dar razones, de escuchar y de abrir nuevos espacios de participación política para todas y todos. Y ese es el trabajo que hacemos en el CEN del PRI. Ese trabajo que me toca a mí hacer como presidente nacional y que hace también Claudia Ruiz Massieu, a quien le mando un saludo, que hace también los sectores y las organizaciones, y que seguiremos hablando con la gente, escuchando sus expresiones y encontrándoles espacio de participación política a todas y todos. A ver, pero las listas también las ve el presidente de la República y las ve el candidato Meade, o precandidato, pues. Bueno, eso te refieres a las listas de representación proporcional. Sí.
Bueno, más adelante, en el mes de marzo, a finales, iniciaremos ese procedimiento. Todavía no queda claro cómo lo vamos a ir ejecutando. Oye, no te fue nada bien con lo de los prietos, ¿no? Fue un error. Cometí un error, Joaquín, porque, por un lado, yo estoy profundamente orgulloso del color de mi piel. Pero por otro, cuando estuve en Tabasco, repetí una arenga política al calor del mitin que en Tabasco se repitió a lo largo del proceso, señalando a quienes pasaban de nuestro partido a otro partido con una expresión y un juego de palabras. Cometí el error de repetirlo porque eso reflejó a nivel nacional una expresión que no va ni con mis convicciones y no va tampoco con la manera en la que yo pienso que se debe de hablar en política. Ante ese error, bajé el tuit, ofrecí una disculpa pública y aprovecho este espacio para reiterar una disculpa pública por la expresión que yo utilicé. Y hacia adelante el compromiso es que la campaña se concentre en propuestas, en ideas y en programas que ayuden a las familias mexicanas a estar en mejores condiciones de vida y que alcancen sus anhelos y sus sueños. Dime una cosa, en el tema de seguridad, ¿a usted también les da seguimiento el CISEN, como se dijo ahora? Mira, yo quisiera señalar esto con puntualidad. Tenemos que establecer en México condiciones de seguridad para quienes participan en esta contienda, los ciudadanos, los candidatos, los precandidatos. Y que las instituciones del Estado mexicano lo hagan de manera coordinada, me parece que es el camino correcto. Lo que creo que no debe de suceder es que si la autoridad tuvo coordinación con el gobierno del Estado, como fue el caso de Ricardo Anaya, y esa autoridad afirmó que había una información con el equipo de campaña. ¿Estás hablando Anaya, del gobierno de Veracruz? Sí, que es un gobierno además panista. Entonces, si hubo la coordinación y efectivamente se avisó, como ha quedado ya acreditado, siento que es irresponsable convertir eso en una cortina de humo, en un show mediático para tratar de señalar algo que no ocurre. Lo que es importante es que hacia adelante podamos contar con los elementos que protejan a la ciudadanía de que su democracia va a permitir con toda puntualidad elegir libremente y pacíficamente a quienes quieren ellos que gobiernen. ¿Ustedes tienen protección? Bueno, José Antonio Meade tiene protección del Estado Mayor. José Antonio Meade tiene protección que responde a lo que por ley le corresponde. Sí. Y hasta ahí creo yo que todos los candidatos y las candidatas deberían de contar con una coordinación con las autoridades que también se extienda a que las personas que acudan a los eventos y a los mítines estén en condiciones de seguridad. Lastimosamente hemos visto, Joaquín, que en la Ciudad de México, cuando se encuentran los seguidores de Morena y del PRD, surge la violencia, se dan de sillazos y ha generado incluso ya el deceso de una persona. Tenemos que evitar eso. Aquí hacemos un llamado a todos los partidos políticos a que no se incurra en violencia, que podamos transitar como debe de ser en una democracia por la vía pacífica. Bien, voy a ir a un corte. Enrique, ¿me aguantas un momento? Por favor, Enrique, le voy a preguntar del caso de Francisco Rojas, el diputado federal con licencia que fue asesinado en la puerta de su casa. Fueron sobre él, sí, aquí en el Estado de México, y era también precandidato a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli. No había un asesinato de un diputado federal desde septiembre del 12 Fue en Guadalajara el 22 de septiembre del 12, un diputado de El Grullo. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula y Telefórmula con López Dóriga. La verdad de la información, siempre con Joaquín López Dóriga, aquí en Fórmula. Estamos muy contentos. Y fíjate que hace un momento... Dice tanto Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya que están muy nerviosos porque van muy abajo, que no levantan. Pues yo creo que es al revés. Estamos muy seguros de que tenemos al mejor candidato, sí, así quedará acreditado el día de mañana, que tenemos al hombre con mejor trayectoria, con mejores propuestas, que es el candidato de las familias mexicanas y que es el hombre que tiene la preparación para enfrentar como presidente de México, porque esto es muy importante, Joaquín. Estamos eligiendo al presidente de la República por los próximos 6 años, al hombre que estará al frente del país para tomar las decisiones políticas, económicas, sociales más relevantes y enfrentando un contexto
internacional complejo, enfrentando problemáticas nacionales diversas, y para eso necesitamos tener en la silla presidencial al hombre con mayor preparación, con mejores ideas y con mejor trayectoria en el servicio público. Y ese es José Antonio Meade. Y estamos te preguntaba sobre el asesinato de Francisco Rojas, diputado federal con licencia y precandidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli. La violencia es terrible en todas sus expresiones, y también lo es la violencia política. Nosotros nos sentimos profundamente tristes por ese suceso, y en ese sentido también creo que es importante señalar, Joaquín, que la violencia en contra de los candidatos, precandidatos, en contra de algunos políticos, se ha incrementado más del doble desde el momento en que López propuso como idea el darle una amnistía a los narcotraficantes y a los criminales. Esto es muy fuerte, muy grave eso que dices. Pues es triste que en el país esa propuesta esté también acompañada de un incremento en violencia política, y también hay que señalar que esa violencia política se ha reflejado en prácticamente todos los partidos políticos, salvo en el caso de Morena. Y obviamente uno no desea que tenga afectación partido político alguno. Que no exista violencia política sería lo deseable, y que además podamos construir todos juntos un país que reduzca de manera muy importante los niveles de violencia en cualquier expresión, sí, que sea un país de orden y que sea un país de ley, como lo propone José Antonio Meade. Sí, pero has hecho un señalamiento muy grave en el sentido de relacionando la propuesta de la amnistía de Andrés Manuel López Obrador con el incremento de la violencia política, y además me dijiste en partidos que no son Morena. Ahí está la numeralia, Joaquín, y está la estadística. Y es un fenómeno que sucedió y que se puede dividir en un antes y después de esa expresión de López de liberar a los criminales. Y me parece que hay que señalarlo y hay que revisarlo, porque para México, teniendo una elección histórica como la que tenemos en el 2018, no podemos permitir que se acompañe de expresiones violentas, porque la ciudadanía merece elegir a sus gobernantes en condiciones de paz y de estabilidad. Y eso es precisamente lo que se tiene que lograr, y esa responsabilidad es de todas y de todos. Y que las campañas, y que no haya ninguna baja de campaña. No, ninguna, al contrario, que lo que tengas es la posibilidad de expresar las distintas ideas, sí, pero en pluralidad política, con respeto, con paz, sin violencia. Ojo, lo que pasa es que lo que en México nunca había pasado, pasó el 23 de marzo de 94, ¿eh? Y para quienes lo recordamos, sabemos que eso no puede volver a pasar. No puede volver a pasar, no puede volver porque el país no lo resistiría. Y porque no es justo para la democracia mexicana. Yo siento, he platicado con muchos de mis alumnos de la Universidad Nacional, de la UNAM, donde he dado clases por más de 10 años. Este año no estoy dando la clase. Y la expectativa que tienen los jóvenes sobre la democracia de su país es enorme. Hay una profunda insatisfacción con los resultados que arroja la vida democrática. Pero claramente la democracia es el mejor sistema de gobierno que se tiene hoy en el mundo, y tenemos que profundizar la calidad de la vida democrática de México. Y uno de los principales elementos de la calidad de la vida democrática de un país es la paz social. Y la paz social es un ingrediente indispensable, y tenemos que cuidarla, y tenemos entonces que levantar la bandera y señalar cuando algo no está bien en esa materia. Y claramente eso es un área que tenemos todos que trabajar, que contribuir y que reflexionar. Me preocupa mucho esta afirmación que acabas de hacer hace un momento, relacionando la propuesta amnistía de Andrés Manuel con el incremento en la violencia en otros partidos. Pues se incrementó la violencia en contra de precandidatos, aspirantes, personas que están en la vida pública, prácticamente más del doble desde ese señalamiento hacia adelante, si lo mides con respecto al mismo periodo de tiempo hacia atrás, hacia el momento anterior a ese pronunciamiento. Y es que ese pronunciamiento ha sido señalado por muchos analistas también como un pronunciamiento que claramente genera una especie de guiño hacia un sector criminal del país. Y eso no puede ser. Nosotros en México tenemos que avanzar en las vías del progreso
para dar condiciones de seguridad a las familias, para establecer condiciones de respeto a la ley, de respeto entre los individuos de una sociedad. Y las propuestas deben de ir enfocadas a construir el marco institucional y las oportunidades de progreso, educación, salud y ejercicio de libertades que le permitan a los ciudadanos vivir plenamente en su país con alegría y con una buena relación con sus vecinos y con sus compañeros de trabajo. Bien, por último, ¿sigues pensando que van a ganar? Vamos a ganar con el 40% de los votos. Ese 40% del voto que quiere un país de oportunidades, de trabajo, de esfuerzo. Así ya tienen hecho el cálculo, 40%. Lo tenemos muy estudiado y lo que queremos es acreditar en cada una de las campañas que tendrán nuestras candidatas y candidatos en todo el país, con José Antonio Meade a la cabeza, presentando las mejores propuestas de solución en la mesa para la transformación de México, esa transformación que se necesita para que podamos tener mejores condiciones de vida. Sí. Pero también al hacerlo, aceptar una máxima que dijo Luis Donaldo Colosio: cambiar, sí cambiar, pero con rumbo y con responsabilidad, con un principio fundamental de mantener las instituciones que funcionan, de fortalecer aquellas áreas que requieren fortalecimiento y de cambiar las cosas que se necesitan cambiar. Y eso se hace con una persona que acredita en esfuerzo, preparación y trabajo que lo puede lograr. Ese es José Antonio Meade. Cuando tú contrastas la experiencia en el servicio público, la preparación académica y, digámoslo así, la experiencia probada de resultados a favor de México, el que tiene mejores números, el que tiene mejores resultados, el que acredita en su preparación y en su esfuerzo los mejores elementos en esta contienda, es José Antonio Meade. Por eso estamos ciertos que recibiremos el 40% del voto de la ciudadanía, que de manera libre elegirá a José Antonio Meade como presidente de la República. Bien, gracias, Enrique. Gracias por venir, a ver si el INE no se nos echa encima. No, Joaquín, pues ya dijo el presidente del INE que las entrevistas son libertad de expresión y que hay que... Y que no has hecho ningún llamado inequívoco al voto, ¿no? No, yo lo que me has preguntado lo he contestado en el ejercicio de las libertades que... protege la autoridad electoral. Y en ese sentido, qué bueno por México que podamos tener espacios libres como el tuyo para expresar de manera plural. Y aquí hemos tenido debates con los otros partidos políticos. Y vamos a seguir teniendo. Y me consta que en tus programas de televisión también los vamos salvo aquellas veces donde algunos no quieren ir. Bueno, que no quiere ver, está en su derecho. Tú invitas a todos y se pone calientito el debate. Sí. Pero hay quienes no les gusta asistir. Pues por eso si me dicen no vengo. Así es. En fin, gracias, Enrique. Gracias por venir. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias, Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Los esperamos el domingo en la convención de delegadas y delegados, donde vamos a elegir a José Antonio Meade. ¿Dónde va a ser? ¿Allá en el PRI? Va a ser en el Foro Sol. A partir de las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Se van a echar el tiro del Foro Sol? Sí, vienen las delegadas y los delegados de todo el país que fueron electos por distintos procedimientos democráticos. También vienen los consejeros políticos nacionales y estatales. Y estaremos todos reunidos a partir de las 9 de la mañana en el Foro Sol. Muy bien, bueno, el Foro Sol. Gracias, Enrique Ochoa Reza. Gracias. Presidente, le decía, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Buenas tardes.